Tampoco sean tan cruel conmigo, ¿ok? Estamos en el medio de una serie que se llama Causa Perdida. Diga conmigo, Causa Perdida. Y aprendimos después de leer los evangelios de Jesús cuando habla de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Nos dimos cuenta que la causa perdida somos nosotros. Diga conmigo, yo soy la causa perdida. Y tiene un doble objetivo este mensaje, porque no tan solo reconocer que nosotros hemos sido la causa perdida y hemos sido encontrados por la gracia y misericordia del Señor. Algunos son unas ovejas perdidas, otros son una moneda perdida y otros son unos hijos pródigos. Somos sus hijos pródigos. Pero también hablamos de que la causa perdida es lo que la iglesia en los Estados Unidos ha perdido, ha tirado la toalla, se ha dado por vencida porque no estamos compartiendo el evangelio. La razón por la cual hay iglesias que cierran, 4.000 iglesias cierran todos los años en los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? 4.000. Todavía tenemos sillas vacías en las iglesias porque no estamos compartiendo el evangelio. El 72% de la iglesia en los Estados Unidos admite que nunca, diga conmigo nunca, ha compartido las buenas noticias con nadie. Pero yo estoy convencido de que en la iglesia de la ciudad no nos vamos a dar por vencidos. La iglesia de la ciudad va a ser personas de las buenas nuevas para la ciudad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Come on iglesia, anímeme. Y vamos a orar, vamos a comenzar este mensaje que va a ser posiblemente distinto a lo que está acostumbrado a escucharme, porque este mensaje no tiene 3 puntos. Yo siempre digo que si el mensaje no tiene 3 puntos, no es de Dios. Tiene que tener por lo menos 3 puntos, amén. Pero este mensaje no tiene 3 puntos, tiene muchos más. Pero quiero que ese tranquilo, el hecho de que no tiene 3 puntos no significa que va a ser largo tampoco. Vamos a orar mientras todo el mundo encuentra su lugar y nos acomodamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que crees en nosotros un nuevo deseo de conocerte cada vez más. Señor, que podamos conocer a Cristo cada vez más. Señor, para poder darlo a conocer, Señor. Señor, sabemos que esta historia que hoy quiero contar comenzó con Abraham. Señor, porque tenías la visión de formar una familia numerosa. Señor, tu visión es tener una iglesia formada por gente de toda nación, toda tribu, toda lengua. Señor, estamos agradecidos por la técnica, por las estrategias, por lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Pero, Señor, reconocemos que sin la obra del Espíritu Santo, todo lo que hagamos es simplemente un ejercicio de la carne. Es por eso que te pido que el Espíritu Santo pueda guiar mis palabras y pueda compartir con de nuevo la palabra que cambia vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedo hacer una pregunta? Una pregunta que se supone que tenemos que contestar cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen en el Señor? ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos o evangélicos o por lo menos simpatizantes del equipo del Señor? Amén. Y creo que lo mínimo que podríamos estar seguros o ser capaces de responder es esta pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿Qué pasaría si usted tiene el momento de interactuar con una persona que está buscando del Señor? Sabe que la Biblia dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todos los seres humanos estamos buscando encontrar esa respuesta. Estamos tratando de encontrar al Señor. Lo tratamos de encontrar a través de la carrera, del poder, del prestigio, de las posesiones materiales. Pero al final del día, todos y cada uno de nosotros estamos buscando una cosa: al Señor. ¿Qué pasaría si esa persona que el Señor está obrando en el corazón de él o de ella se acerca a usted y le pregunta: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué le contestaría? Dame un minuto, déjame llamar a mi pastor y te contesto. Y estoy seguro que la persona no le daría el tiempo de encontrarme y que usted le pueda pasar algún tipo de respuesta. ¿Qué es el evangelio de Jesús? Deberíamos ser capaces como cristianos evangélicos, ¿no le parece? Ser capaces de responder sin ninguna duda qué es el evangelio de Jesús. Hay un autor que va a escuchar a lo largo de este mensaje, distintos autores que tal vez me han ayudado muchos a conformar esta historia que estoy tratando de compartir con ustedes, pero dice este autor que acaba de fallecer, un gran hombre de Dios. Su nombre es Timothy Keller.
Dice que el Evangelio no es simplemente el ABC de la fe cristiana, sino que es el A hasta la Z. No es solo la puerta de entrada a la vida cristiana, sino que es la vida misma. ¿No cree que si Timothy Keller tiene razón, no deberíamos ser capaces de entender y articular qué es el Evangelio? Y una de las mejores maneras que yo tengo, o por lo menos me sirven a mí para entender qué es una cosa, es cuando soy capaz de describir qué no es. Cuando alguien me pregunta qué necesito, le digo cuando mando a mi esposa a Home Depot, jamás ha ido a Home Depot, ¿no? Pero me encantaría que fuera a Home Depot o a Lowe's, ¿no? Usted sabe que cuando nosotros vamos a Home Depot es como JCPenney o Sears o Sephora para las mujeres, ¿no? Es como un lugar donde nos perdemos ahí, ¿no? Entre los tornillos y el olor a grasa. ¿Cuántos hombres dicen amén? By the way, los invito a un breakfast que tenemos a fin de este mes. A todos los hombres que fueron al encuentro, 85 de ellos, tenemos un post-encuentro breakfast. Así que creo que el arte está dando vuelta por ahí. Así que no se olvide de registrarse. Queremos catch up con usted. ¿Pero de qué estaba hablando? Home Depot. No, una de las cosas que me ayuda cuando le pido a alguien que me consiga algo es describirle lo que no es. Cuando nosotros vamos a Home Depot le decimos a las personas, ¿qué está buscando? Es una cosa así, que es así, que tiene el cosito así, que va y que se va justo ahí al lado de la cosa. ¿Sí le ha pasado, no? No, eso no. Y empezamos a describir lo que es. Y necesitamos a veces entender lo que no es para entender lo que es. Y una de las cosas que me ayuda a entender qué es el Evangelio es reconocer que hay distintos evangelios que se predican en las iglesias. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El evangelio que creemos determina el tipo de discípulos que nos transformamos. Y el tipo de discípulos que nos transformamos determina el tipo de iglesia que nos vamos a hacer. El tipo de evangelio determina el tipo de discípulo y el tipo de discípulo se transforma en el tipo de iglesia que vamos a tener. ¿Sabe que hay distintos tipos de evangelios que se predican al día de hoy en la iglesia? Uno de ellos es el famoso y conocido evangelio anti-incendios. Y es el evangelio que uno recibe simplemente porque no quiere ir al infierno. ¿Cuántos de ustedes no quieren ir al infierno? Amén. Y muchas veces se vende el evangelio como si usted no quiere ir al infierno, ¿por qué no repite después de mí? Y parecería ser que es como un seguro de incendios. Es como la película de Indiana Jones. ¿Cuántos de ustedes les gusta Indiana Jones? Los clásicos, man, ¿cuánta gente joven que tenemos? Pero ¿sabe que cuando Indiana Jones tenía que ir por los distintos templos y los distintos lugares, siempre había una especie de puerta que se cierra, ¿no? Y que siempre Indiana Jones pasaba como si solamente eran milímetros que le permitía entrar y agarraba la mano y sacaba el sombrero, ¿no? Ese es un detalle importante. Y pensamos que el Evangelio de Jesús es algo que nos ayuda a entrar al cielo como antes de que las puertas se cierren. Y si eso fuese cierto, ¿no les parecería que Dios debería llevarnos con Él y morir en el instante una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador para no perder la salvación? ¿No deberíamos morir instantáneamente e irnos al cielo just to be safe? Un escritor llamado Tozer dijo que la salvación no es una póliza de seguro contra el infierno, sino una vida de comunión con Dios que comienza aquí y continúa en la eternidad. Otro evangelio que se predica muy a menudo y que produce discípulos, que producen iglesias, es el evangelio de la prosperidad. Que convencen a las personas de que el evangelio es como una estructura piramidal que nos permite subir a la clase media americana. Que es como una especie de manera de comprar el favor de Dios. Un hombre de Dios, un pastor alemán que sufrió la persecución de los nazis en campos de concentración. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. Si usted puede leer el libro, se lo recomiendo, pero si no le gusta leer mucho, por lo menos vea la movie. Amén. Esto sí, pastor, lo puedo. La movie sí. Dijo esto, es una advertencia. Dice, cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir a morir con él. La verdadera fe a menudo nos llama a sacrificio y no a la acumulación
de bienes. Y tal vez de los 3 evangelios que quiero compartir, que son falsos evangelios, no tan solo el evangelio que le permite solamente ir al cielo y evitar el infierno, y ese evangelio que usted puede comprar el favor de Dios, y que si usted está pasando por un momento económico difícil, le hace suponer que usted no ama al Señor o que es something wrong with you. Es el evangelio que yo le llamo el evangelio terapéutico, y aquí en los Estados Unidos es muy común, donde la gente viene pensando que el evangelio de Jesucristo es un sistema que mejora su vida, como esos libros de autoayuda: 7 pasos para hablar mejor, 7 pasos para ser rico, 7 pasos para bajar de peso. Ese todavía no lo he leído yo todavía. Es como si Jesús fuese una especie de gurú, donde su único propósito en la vida es para que nosotros nos veamos bien o nos sintamos un poquito mejor. Como si el propósito del Señor fue mandar a su Hijo unigénito que viviera una vida perfecta y muriera una vida horrible simplemente para que nosotros pensemos que cada día es Friday. Ese es otro mensaje. Eugene Peterson dice que el evangelio no es un programa de autoayuda, sino una invitación a morir a uno mismo y encontrar esa vida en Jesús. Ok, pastor, si el evangelio no es el evangelio de prosperidad, no es el evangelio anti-infierno o anti-fuego, y si el propósito del Señor de vivir una vida perfecta y morir una vida horrible no es simplemente para que reciba un mensaje o un evangelio terapéutico, para venir a la iglesia solamente cuando estoy deprimido o cuando necesito una palabra de ánimo, ¿qué es? Bueno, la verdad que tendríamos que ir a Gálatas y tal vez estudiar el libro de Gálatas y entender por qué Pablo le escribe a la iglesia de Galicia en la antigua Turquía para contarle tal vez lo mismo que estamos tratando de determinar: ¿qué realmente es el evangelio? La iglesia estaba sufriendo persecución, la iglesia estaba tratando de determinar cómo vivir una vida cristiana. Eran personas como nosotros que venían de distintas partes del mundo, que tenían distintas apreciaciones e ideas de cómo seguir a Cristo. Y creo que una de las maneras que yo tengo para definir qué es el evangelio es una historia. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? A mí me encantan las historias. Yo iba a la iglesia cuando era niño para escuchar las historias de mi pastor, especialmente cuando empezaba a compartir chismes desde la plataforma de los hermanos de la iglesia. Hoy se va a poner bueno, decía yo. Perdón, aquí no lo hago los domingos, lo hago en los small groups, así que ¿quieres saber los chismes de la iglesia? No, mentira, no creemos en nada de eso. Pero amo las historias. Hablaba con los líderes que estoy coachando los días sábados y hablaba de la importancia de la hospitalidad y lo lindo que es recibir y dar hospitalidad. Y una de las hermosas cosas de la hospitalidad es cuando empezamos a intercambiar inevitablemente, que son historias que nos conectan. Y si tuviese que resumir, el evangelio es una historia que nació en el corazón de Dios. Esa misión nació en el corazón de Dios, nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y lo hizo a través de una persona. Yo quiero que sepa que esa historia que es el evangelio siempre ha sido confiada a distintas personas. Inicialmente fue confiada en Abraham, el padre de la fe, y eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio. ¿A quién? A Abraham. Por medio de Dios serán bendecidas, ¿cuántas naciones? Todas. Eso significa que el evangelio que nosotros conocemos no fue un invento de una persona, nació en el corazón de Dios, porque Dios imaginaba una iglesia multicultural, multigeneracional, por todas partes del mundo. Pero no terminó con Abraham, simplemente comenzó con él. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, vamos a ver el segundo y posiblemente el más importante personaje de esta historia de redención del mundo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien,
las promesas que hicieron a Abraham y sus descendencias, la Escritura no dice a los descendientes en plural, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dijo, dando a entender uno solo, que es Cristo. El plan de Dios que comenzó en el corazón de Dios, comenzó con Abraham, que le dio una visión del plan redentor que tenía para el mundo, pero la figura central era Cristo. La palabra dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Lo creen? Ese plan comenzó en el corazón de Dios, siguió nuevamente en los pies de Abraham, continuó con Jesús y hoy en día, a través del Espíritu Santo, nos pone la responsabilidad a nosotros. Pero ¿sabe que una de las razones por la cual yo creo que la iglesia en los Estados Unidos, cual nos incluye, hemos dejado de predicar las buenas nuevas del Evangelio? Es porque simplemente creo que hemos perdido el amor. ¿Sabe que se requiere amor para poder compartir las buenas nuevas? La Biblia nos da una advertencia. La iglesia del Señor dice, cuidado, no sea que pierdan su primer amor. Yo siempre pregunto al Señor, Señor, necesito incrementar mi amor por ti para poder incrementar el amor por los demás. Y el amor es tan importante porque es lo que nos motiva. Diga conmigo, nos motiva. Eso lo demuestra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Esta historia que comenzó con el corazón del Señor, con Abraham, con Jesús, sigue a través del Espíritu Santo y ahora la iglesia que necesita estar motivada por amor. Dice, por el amor de Cristo nos impulsa. Diga conmigo, me impulsa. Es la motivación que me impulsa. Dice, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. ¿Sabe que la única razón por la cual vamos a poder salir allá afuera y compartir las buenas nuevas con un mundo que lo necesita es porque necesitamos estar motivados por amor? El teólogo David Bosch dice que él expresó magníficamente lo que voy a decir. Dice, la misión no es primordialmente una actividad de la iglesia, sino es un atributo de Dios. Es el movimiento de Dios hacia el mundo. La iglesia, estamos aquí porque Dios está en una misión. El Padre envió al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y el Espíritu nos envía a nosotros como embajadores de la reconciliación. Iglesia, ustedes son partes de la historia que el Señor está escribiendo. ¿Se da cuenta que Dios ha utilizado distintas personas a lo largo de la historia y hoy depende de nosotros continuar o no con la misión que Jesús no terminó? Era necesario, dice la palabra del Señor, que Jesús volviera al Padre para que viniese el Espíritu Santo y esa responsabilidad la compartimos todos nosotros. Creo que estamos entendiendo que esa historia nos obliga a encarnar. Diga conmigo, encarnar. ¿Sabe que Jesús vino y encarnó en cuerpo, en alma, en mente el Evangelio de Jesús? Jesús podría haber dicho, podría haber abierto los cielos, hacer una plataforma y creado unos speakers a nivel mundial y dictarnos desde allá arriba el Evangelio de Jesús. Pero dice que vino en forma de un ser humano a demostrar, tuvo que encarnar de qué se trata el Evangelio. ¿Puedo admitir algo? Casi no me siento pastor, pero no había visto The Chosen. Me siento como que no he leído la Biblia. Debo ser uno de los pocos cristianos y mucho menos pastores que no habían visto The Chosen. ¿Cuántos de ustedes han visto The Chosen ya? Poquitos, no estoy tan mal. ¿Sabe que toda mi teología está formada por los VeggieTales? Necesito un upgrade, por eso estoy viendo The Chosen. Recién ahora acabo de terminar el season número 1 y no les voy a decir, ¿no?, cómo continúa. Pero ¿sabe que por muchos años las producciones cristianas eran de baja calidad? Y uno decía, oh Señor, prefiero leer mi Biblia y usar mi imaginación antes de esperar de que alguien lo produzca, ¿no? Son como eran como esas producciones evangélicas que nosotros hacemos de bajo presupuesto en nuestro país, que ponemos a David así, ¿no?,
con un cartón así, un bajo presupuesto, ¿no? Una espada así de Tergopol que se cae, ¿no? El escenario que se cae también. Pero en realidad simplemente pude ver visualmente cómo la historia del Señor está siendo puesta en Jesús y que Jesús próximamente está a punto de dárselo a sus discípulos para que Él o nosotros continuemos con esa historia que Él planeó. A mí me gustan las historias y las historias cuentan cosas, las historias nos motivan, las historias nos inspiran, las historias nos definen. Una de las cosas que amo acerca del evangelismo es poder ofrecerle hospitalidad a una persona y tomarme el tiempo de mirarlo en la cara y preguntarle cuál es tu historia. ¿Sabe qué pasa 45 minutos después? Esa persona nos hace la misma pregunta. Y esa es nuestra oportunidad. Diga conmigo, esta es mi oportunidad. Es cuando empezamos a contarle nuestra historia, pero antes y después de haber conocido a Jesús, donde Jesús es el héroe por excelencia. Eso es lo que vemos en las Escrituras una y otra vez. Y quiero contarle la historia de una mujer que se llama Perpetua. Y esto no es un invento, es parte de la historia de los mártires de los primeros siglos del cristianismo. Es donde la iglesia de Jesucristo no tenía internet, no tenía YouTube o Instagram, ¿puede creerlo? Pero fue los 300 años donde la iglesia del Señor más persecución sufrió y más se expandió por todo el mundo conocido. No sé si usted sabe, pero Jerusalén está un poquito lejos de Jacksonville, Florida. Hay que tomar varios vuelos. Y el Señor le dio a un grupo de personas especiales, digámoslo así, el compromiso de llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Y aún sin saber cómo hacerlo, hoy en el 2025, gracias a la obediencia de un puñado de hombres y mujeres, el Evangelio de Jesucristo llegó a cada uno de nuestros países. ¿Cuánto más nosotros tenemos que compartir esa responsabilidad? Y quiero contarle una de las tantas historias que inspiraron a los futuros cristianos a seguir a Cristo. La historia de una mujer que se llama Perpetua. Ella nació en el 182 después de Cristo. De una familia adinerada. Una mujer de 22 años. Una mujer que acababa de casarse y acababa de tener su primer hijo. Una mujer que venía de una casa adinerada, pero tuvo la mala suerte de nacer en el mismo tiempo de de un emperador romano llamado Séptimo Severo, que hizo un genocidio, que hizo ilegal a todas las personas que profesaban la fe de Jesucristo seguir vivas. Y lo único que tenían que hacer era negar a Jesús. Cuenta la historia que esta mujer Perpetua fue arrestada y encarcelada porque se estaba preparando simplemente para ser bautizada. La llevaron a su calabozo. Y lo único que tenía que decir para ser libre es negar a Jesús y decir: César es el Señor. Dice la historia, los historiadores, uno de los más famosos vivió en el mismo pueblo que ella, es por eso que tiene tantos detalles de la historia de Perpetua. Lo único que Perpetua tenía que decir era cambiar la palabra Jesús por César. Y en vez de decir Jesús es el Señor, simplemente tenía que intercambiar esa palabra y decir Jesús es el Señor. Cuentan los historiadores que su padre, simplemente para convencerla, llevaba en sus brazos a su nieto diciendo que negara a Jesús, que quemara incienso por el César para que pudiese ver a su hijo, a su esposo. El padre dice que iba al calabozo y le decía que no tenía que deshonrar a la familia, que simplemente tenían que decir César el Señor, que tenían que cambiar una palabra por la otra. Pero ella simplemente decía Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dicen los historiadores con lujo de detalle que Perpetua, la noche antes de ser ejecutada, antes de ser llevada al Coliseo, para hacer simplemente un entretenimiento menor a la gran trabajo de los gladiadores de Roma,
Dice que tuvo un sueño y dice que en ese sueño vio una escalera que se levantaba al cielo y que abajo había una gran serpiente como un dragón y que subían y bajaban ángeles. Y dice que ella subió por esas escaleras y vio al Señor y que lo recibía, según los historiadores, con un queso dulce. ¿Cuántos de ustedes les gustan los quesos dulces? A mí esto de los portones de San Pedro no me va en mi teología, pero lo del queso dulce me gusta. Tal vez un quesito puertorriqueño con un cafecito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo simplemente estoy siendo fiel a la historia. Y dice que ella entendió y supo en su corazón que esa iba a ser su última noche, sus últimos días. Y cuando al día siguiente la levantaron junto a otros mártires, dice que era el día de la victoria. Y dice que estaba el día de la victoria porque finalmente iba a conocer a su Creador. Y dice que las personas que habían aceptado a Jesús y se habían negado a adorar a César, dice que empezaron a cantar. Y que producto de los cánticos los hacía felices porque decían, este es nuestro día de victoria, vamos a conocer a nuestro Señor. Y todas las personas que estaban viendo la escena se sentían mal y empezaron a abuchar y pidieron que esas personas fueran azotadas simplemente para cambiar el espectáculo. Y dice que esos hombres y esas mujeres fueron azotadas y en vez de cambiarles y persuadirlos de lo que estaban pensando, su alegría era mejor porque se decían unos a otros, estamos siendo partes del mismo sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Dice que frustrados con la actitud de esta mujer perpetua, dice que la tiraron al centro del Coliseo romano y que largaron osos para matarla. Esos osos solamente dañaron sus extremidades, pero no pudieron terminar con su vida. Es por eso que jóvenes, soldados romanos y algunos gladiadores inexpertos trataron de matar a esta mujer. Y los historiadores hicieron una fotografía porque en la escena final dice que esta mujer ya estaba sufriendo y estaba desesperada por conocer al Señor. No es que negó a César, sino que quería conocer al Señor. Y dice la historia que agarró una espada y que le pidió por favor a ese soldado romano o ese gladiador que terminara finalmente con su vida. Y decía, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Esa historia es conocida por la iglesia primitiva y conoció y animó a cientos de personas alrededor del mundo. Y me hace pensar si yo estoy dispuesto y en condiciones de dar mi vida por el Señor. ¿Sabe que hoy en día más de 150,000 cristianos dan su vida por el Evangelio? En distintas partes del mundo, en países musulmanes, en el norte de África, más de 150,000 cristianos han sacrificado su vida todos los años porque no están dispuestos a negar a Cristo. Gracias al Señor vivimos en una sociedad donde los derechos humanos es una garantía. Y tal vez la única oposición que nosotros podamos ejercer no es nuestra vida misma, sino tal vez el hecho de que vivimos en una cultura hostil en contra de los cristianos. Tal vez no son las mismas repercusiones o consecuencias, pero es el mismo espíritu que se levanta con aquellos que hemos creído. Churchill dijo que los imperios del futuro no serán como los de Roma, sino que serán imperios de la mente. John Scott dijo que la autenticidad de nuestro amor por Cristo se mide por nuestra disposición de sufrir por Él. Cuando elegimos la integridad sobre la conveniencia, la generosidad sobre el materialismo o el perdón sobre el resentimiento, estamos escribiendo nuestro testimonio en la vida de quienes nos rodean. ¿Sabe que antiguamente no se podía evangelizar a las personas diciendo, vamos a mi iglesia, vamos los domingos, tenemos el mejor worship team? Mi pastor usa skinny jeans y gel. Hace jokes
Tenemos el LED wall latino más grande de Richard Street. Ven y ve. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva no podía invitar a las personas a los servicios públicos? Porque eso significaba que existía la posibilidad que un infiltrado romano se metiera en medio de ellos y todos terminaron muriendo. La única manera de predicar el evangelio en los días de la iglesia primitiva era demostrando cómo nuestra vida privada se veía. No había manera de invitar a las personas en mi grupo de grande de los domingos. Era demostrarte cómo un cristiano vive, perdona. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer cosas que demuestren nuestro compromiso por la causa de Jesús? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida diferencial? ¿Estamos dispuestos a transformarnos en un catálogo vivo de cómo el Evangelio de Jesucristo se ve? ¿Estamos dispuestos a demostrar cómo un cristiano perdona, ama, es generoso, no miente en sus taxes? ¿Sabe que por años la Iglesia del Señor ha estado tratando de entender cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana en un mundo tal vez hostil para nosotros? Y tengo un pasaje que a todas las personas que son tímidos, introvertidos, no les va a gustar. ¿Cuántos? Esta es una oxymoron que estoy haciendo, pero estoy preguntando cuántos de ustedes son tímidos. Y los tímidos no van a levantar nunca la mano, pero hagan un esfuerzo. ¿Cuántos introvertidos tímidos hay acá? Levante su dedo. Ok, hay uno. Acomódese algo como... Ok. Ya entiendo. Ahí hay otro. Los extrovertidos sabemos quiénes son. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, hay una historia similar. La iglesia del Señor está siendo perseguida, hay mucha presión, mucha opresión, mucha persecución y están tratando de determinar la iglesia del Señor multicultural como nosotros. ¿Cómo se supone que la iglesia del Señor tiene que vivir? Compramos un terreno y nos mudamos ahí, plantamos nuestra propia plantas y hacemos nuestra propia comida y hacemos nuestra propia ropa. No. ¿Cómo se supone que la iglesia del Señor tiene que interactuar allá afuera? Hay iglesias que dicen que no tenemos que hablar con los mundanos. Yo conozco personas cristianas que dicen que ellos no van a comer con sus familiares o amigos en cumpleaños, en casamientos, porque ellos no conocen del Señor todavía. Y yo me pregunto, ¿cómo se supone que van a conocer del Señor si el único familiar creyente está escondido debajo de su propia cama? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. En este ambiente hostil, dice, queridos hermanos, Pedro dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Y muchas personas se quedan ahí. Estoy aquí huyendo del mundo, de mis familiares, el tío borracho que tengo. ¿Cuántos tienen un tío borracho? Todos tenemos uno de esos, ¿no? Amén. Estamos tratando de escapar de todo lo que el mundo tiene para decirlo. Dice, escapen de todo tipo de deseo y apártense de deseos pecaminosos. Y muchas personas terminan ahí y la iglesia empieza a ser una especie de trinchera. Diga conmigo trinchera. Estamos como atrincherados esperando que Jesús venga. Usted sabe, ¿no? Tenemos el casco, tenemos la Biblia, tenemos el chaleco. Y dice, un pecador, un pecador. Y vivimos atrincherados cuando la palabra del Señor continúa en el versículo 12. Si bien nos está advirtiendo que tenemos que huir de las tentaciones, de los peligros de este mundo, de los deseos pecaminosos nuestros, nos dice manténganse entre, diga conmigo entre. No, dígalo fuerte, diga conmigo entre. Dice que manténgase entre los incrédulos. Una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Wait a minute. Perdón, introvertidos. Dice que como iglesia del Señor tenemos que estar en el medio de los pecadores.
Tenemos que estar en el medio de nuestro trabajo. Tenemos que estar visiblemente, activamente siendo el ejemplo para cuando el día de la visitación del Señor, el día que sus ojos sean abiertos, digan, I got it. Uno de mis mejores amigos, el pastor Jesse Padilla, tiene un testimonio hermoso, dura 2 horas, no lo voy a contar. Pero dice que conoció al Señor porque le hizo bullying toda su vida a un compañero de trabajo que era el típico buen cristiano. Dice que un día cumplía 30 años y hacía fiesta, compró 1/4 de kilo de cocaína para todos sus amigos. Esos son mis amigos los pastores, amén. Tenía 2 cajas de whisky y les puedo dar, ya tiene una idea, ¿no? Y dice que su amigo le dijo en Chicago, con nieve en invierno, le dijo que quería que le trajese el pastel. Un torta, un cake, cada país dice las cosas distintas. Dice que su amigo cristiano que le hacía bullying todo el tiempo, que siempre le predicaba de Jesús y siempre se reía de él, dice que ese día apareció con el pastel más grande que podía encontrar y fue al antro de perdición de mi amigo, hoy pastor Jesse Padilla, de Chicago, Illinois. Iglesia Emanuel, lo puede buscar. Y dice que apareció con su cake en el medio de mujeres prostitutas, un antro perdido, droga por todos lados, y se rieron una y otra vez de él. Y dice que cada vez que podía hacerle bullying a su amigo, lo hacía y le hacía pasar vergüenza y le pedía dinero. Pero este hombre siempre estuvo ahí. Hasta que un día, Pastor Jesse tuvo un encuentro personal con el Señor y este hombre que se fue, estuvo siempre en la vida de Jesse, lo llevó a los caminos del Señor. Pero este hombre podría haber dicho, yo con gente del mundo no hablo, no interactúo. Pero la palabra del Señor dice, manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Señor. Creo que el Señor nos está diciendo que necesitamos ser un catálogo viviente, un ejemplo de cómo una vida cristiana se ve. ¿Sabe por qué le decían a los cristianos? Decían cosas malas, pensaban muchas cosas malas de los cristianos del primer siglo. Pensaban que eran carnívoros. No carnívoros, caníbales. Yo soy carnívoro, amén. Gloria a Dios por la carne, amén. Un buen churrasco argentino, amén. Ya tengo hambre. Pero pensaban que eran caníbales. ¿Saben por qué pensaban el mundo que eran caníbales? Porque ellos decían que estaban compartiendo y comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. ¿Les suena familiar? En la Santa Cena. Pensaban que los cristianos practicaban el incesto porque se decían los unos a los otros hermanos. ¿No se ha escuchado hablar? ¿No? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está? Y la gente pensaba que solamente eran padres los unos con los otros. Les decían que eran ateos porque solamente creían en un solo y único Dios. Les decían que eran intolerantes porque estaban no dispuestos a negar a Cristo para seguir al César. Eran acusados de ser ignorantes porque creían que no somos un accidente cósmico, producto de que un gusano se chocó con otro gusano y se transformó en un pequeño ranita y que se transformó en un monito y que hoy somos el producto de una cadena, de un accidente cósmico. Creemos que somos parte de una creación maravillosa hecha por un Dios creativo. ¿No será que no estamos entendiendo cómo funciona el evangelismo? ¿Sabe que evangelismo es enseñarle a las personas que sabemos? Discipulado es compartir con ellos quiénes somos. ¿Qué pasaría si salimos de aquí y entendemos que no se trata de articular claramente cada profecía, cada versículo que sabemos de memoria, sino transformarnos en el ejemplo de cómo un cristiano camina, perdona, ama, es generoso, es considerado?
¿Qué pasaría si las personas empezaran a sentirse atraídos a Jesús a través de nuestro ejemplo? ¿Qué pasaría si empezamos a vivir y comer y hacer hospitalidad con personas que están lejos del Señor? Simplemente con tener la chance de contarle quiénes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una en punto. Pónganse de pie. Una autora llamada Alan Chrysler dice: no fue la adoración cristiana lo que atrajo a las personas. Dice que se fueron los cristianos quienes los atrajeron. Y las personas encontraron atractivos a los cristianos debido a su estilo de vida y prácticas cristianas que su devoción diarias manifestaban. Iglesia, yo creo que la mejor manera de compartir las buenas nuevas del Evangelio es compartiendo nuestras propias vidas con los demás. Déjame decirlo porque creo que no es la mejor manera, yo creo que es la única manera. La gente está buscando no más información, está buscando más relación. Vivimos en un país que tiene abundancia de dinero, abundancia de conocimiento, abundancia de todo lo que usted se le puede imaginar, pero tiene una gran escasez, la relacional. Las personas están buscando relacionarse con alguien. Y tal vez no quiere escuchar un sermón, pero quiere ver una demostración en vivo de cómo el Evangelio se ve. ¿Qué pasaría si en vez de escondernos después de cada servicio y nos vamos con nuestros amigos cristianos y vamos a nuestras fiestas cristianas y vamos al baby shower de la hermana cristiana y siempre le decimos no a las personas que todavía están lejos del Señor? Quiero decirle que si usted está firmemente plantado, diga conmigo, firmemente plantado. Hay personas que dicen que bueno, yo no estoy con los pecadores y los cobradores de impuestos porque tengo miedo de caer. Está bien, afírmese, diga conmigo, afírmese. Tenemos que estar plantados con el Señor y echando raíces en una iglesia local. Y tenemos que rodearnos de personas a nuestro alrededor, en nuestro grupo pequeño, que nos afirmen en nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando estamos firmemente plantados en el Señor y estamos rodeados con personas que nos abrazan en nuestra fe, ¿sabe qué? Aunque venga el viento y aunque vengan las tormentas, seguimos firmes. ¿Cuántos de ustedes han sido tambaleados por las tormentas, pero seguimos firmes? Y a veces nos olvidamos del marco de la puerta donde un día atravesamos, porque un día, no sé usted, pero yo no estaba perdido, estaba perdidísimo sin la gracia del Señor. Y por su gracia y misericordia crucé el umbral de esa puerta. Y fui salvo y me sentí atraído por el Señor y empecé a caminar hacia Él. Pero por muchos años me olvidé de mis amigos pecadores, esos que íbamos juntos al bar a tomar cerveza. La gente me mira, pastor, bar, cerveza. Sí, yo me acuerdo, yo lo vi a usted un día. Y tenemos miedo de volver a ese umbral porque pensamos que tal vez no estamos lo suficientemente firmes. Pero si usted ha estado caminando con el Señor, está firmemente plantado en su fe, está rodeado por personas que lo abrazan en su core, dice la palabra del Señor que seremos como árboles plantados a la orilla del río, que daremos fruto y extenderemos nuestros brazos. Y sabe que uno puede estar firmemente plantados y aún así alcanzar a nuestros amigos que todavía no han conocido del Señor. Y eso no significa que nuestra fe va a tambalear, sino que nuestra fe se va a afirmar. ¿Qué pasaría si decidimos intencionalmente compartir nuestras propias vidas con las personas que más los necesitan y en vez de escondernos de Él, criticarlos a ellos, nos plantamos en el medio simplemente como un catálogo viviente de cómo se ve una vida transformada por el poder de Jesús? Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos, diga conmigo, deleitamos,
en compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, lo que sabemos, sino también nuestras propias vidas. Tanto llegamos a querernos. El amor. Déjeme orar por usted, déjeme orar por mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos practicar lo que acabamos de leer. Señor, queremos que nuestro amor por ti, que se ha multiplicado en los últimos años, porque es inevitable conocer de ti y no enamorarnos más de ti. Señor, queremos que ese amor se traslade a los demás. Señor, no tan solo queremos compartir lo que sabemos, queremos compartir lo que tú has hecho con nosotros. Y Padre, una lámpara no alumbra debajo de un cajón, sino que tenemos que ponerla en lugares altos, poblados, donde haya oscuridad total, donde la luz de Cristo pueda ser reflejada en nosotros, en un mundo tan hostil, tan perdido. Padre, yo te pido que cada persona, Señor, enciendas un amor que se transforme en una luz que irradie paz, gozo, benignidad. Y Señor, y tal vez mis hermanos no sepan cada versículo, cada ley espiritual, pero yo te pido que puedan resplandecer con el amor de Cristo. Señor, que cuando estén caminando en sus trabajos, en sus oficinas, Señor, ellos puedan tener la fragancia del Espíritu Santo. Que la gente pueda decir que han estado contigo. Señor, que cuando están en el medio de la crisis de alguien más, puedan decir que está escrito en nuestros corazones tu palabra. Señor, cuando estemos en el medio de una situación incómoda, Señor, que sea tu gracia, tu amor, que refleje tu gloria, Señor. Padre, yo te pido que esta iglesia no se esconda en una trinchera. Señor, que no piensen que son ellos contra nosotros, sino que nosotros somos un candelero de luz, un salero lleno de sal. Señor, que estamos dispuestos, Señor, a compartir las buenas nuevas, si no queremos simplemente ser conocedores de la verdad, sino que queremos ser aquellos que llevan las buenas nuevas del Evangelio a las personas que más lo necesitan. Padre, si tenemos que abrir la boca, que sea necesario, pero que nuestras acciones, nuestra generosidad, nuestro amor sincero sean más que suficiente para hacerte aún más conocido. En el nombre de Jesús. Ven, adora conmigo.